Muy buenas noches a todos. Gracias por asistir. Buenas María. Buenas señora Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos iniciando un nuevo directo para compartir un poquito con vosotros, un poquito información y lo que queráis. Aquí estamos. Antes de empezar a hablar del tema, recordaros que... Muy buenas, Eve. De hecho, te tengo que apuntar. Es lo que voy a decir ahora, pero... Aquí no, aquí. Es lo que voy a decir, que los que entréis nuevos y no estéis suscritos, aparte de no tragaros anuncios, entráis aquí, al sorteo de este pañuelo gigante, que no gigante, que ese es otro canal, y lo sortearemos cuando lleguemos a la meta. Ya llevamos 6, nos faltan 9, o si no a final de mes con los suscritos. Muy buenas noches, Paqui. Y aparte será todo más fluido y eso es lo que queremos, ¿no? Que hagamos directos fluidos, en armonía, sin esperar a que esos anuncios se paren para poder continuar y poder compartir un poquito más entre nosotros. Ayer, antes de ayer, se suscribió Yanael, que no sé si está conectada o no. El Nightbot, que ahí está haciendo de las suyas. Y está también entrando al sorteo del pañuelo. Así que somos 6 suscriptores en el canal. Tenemos que ir aumentando para que la familia crezca y poder ayudar al canal un poquito. Así que vamos así. Pues el otro día, Santi, te tengo que contar que estaba en un canal y le regalaron una suscripción al Nightbot, ¿eh? Buenas noches, Carmen. Así que el día que haya aquí un jeque que regale, se le llama jeques a los que regalan muchísimas suscripciones. Si le regalan una suscripción al Nightbot, pues ya no se tragará anuncios. Bueno, Santi, supongo que te encargas aquello que te han recordado. Si no te lo recuerdo por un susurro, ¿no? A ver. No, aquí era aquí. Eso mismo. Ahí ya tenemos el primer jeque. El primer jeque del canal, que es Santi. No sé cuántas ha regalado ya. Lo sé, lo sabemos todos que lo haces por el aplauso. Bueno, hoy vamos a hablar que lo tenía en el OBS, pero se ve que en la página del directo no, sobre los avatares de la conciencia crística. Me he hecho un documento porque son muchos datos y de cabeza. Otros datos sí que los recuerdo, pero tantos datos de información, pues hay que apuntarse. Me he hecho un documento y me los he puesto en orden. De los más antiguos hablaré el primero, ¿vale? Hasta el avatar más actual, que es un tal Jesús de Nazaret. No sé si lo conoceréis, ¿no? De hecho, son 9 avatares de conciencia, ¿vale? Yo no sé cuántos he hecho al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. Pues he hecho los 9,
pero hay que recordar que algunos se han reencarnado en otros avatares, ¿vale? Aquí sí que os pediré que si cualquier duda me paráis, ¿vale? Me paráis porque es importante que quede todo claro, porque la información es un poquito así, la vamos a hacer un poquito así elevada, ¿vale? Vamos a ir empezando, que estoy iniciando también el Discord por si alguien quiere hablar, ¿vale? Lo he puesto en el Discord, pero los que entréis y no lo hayáis visto, para hablar hay que ir al canal de charlas en directo, y ahí tenéis la oportunidad de hablar los que podáis y tenéis Discord. Recordaros utilizar cascos porque si no luego el directo se acopla, ¿vale? Vale, el primer avatar del que voy a hablar, que es uno de los más importantes, porque si no, no estaríamos aquí hablando claro, es Sanat Kumara, ¿vale? Sanat Kumara, supongo que recordaréis que he contado ya algo ya en el canal y en mis libros también. Es el que trajo la llama trina y las llamas sagradas al planeta Tierra cuando... Buenas noches a mí. Cuando el planeta estaba a punto de desaparecer junto con la humanidad. De tanta vibración baja que había, tanta densidad, de hecho el planeta se estaba muriendo literalmente, ¿vale? Hablando así. Y Sanat Kumara trajo a través del planeta Venus la llama trina. No recuerdo si he contado ya la historia aquí sé que la he contado en entrevistas de radio, pero por aquí no sé si la he contado. Y entonces cuando trajo la llama trina, la introdujo en el timo de cada ser que estaba encarnado en la Tierra en esos momentos y la puso en el ser del planeta, ¿vale? Entonces la vibración del planeta subió y con ello subieron la vibración también de los seres encarnados que habían en la Tierra. Aparte, es del clan de los Kumaras, que eso también es una larga historia que creo que todavía no he contado en el canal. Los Kumaras son unos seres que nacieron directamente de Abigail, que creo que he contado la historia más o menos, ¿vale? Abigail es el ser con la conciencia de Dios, no Dios, no, a ver, esto lo tengo que explicar. La conciencia de Dios y luego está la conciencia de Dios, ¿vale? Este es el ser con la conciencia de Dios, o sea que es Dios literalmente en este ser, ¿vale? Que representa lo que es la conciencia de la llama trina de la voluntad. Hasta aquí lo estáis entendiendo todos, ¿no? De aquí se crearon unos seres que crearon la jerarquía de todo lo que es la jerarquía más alta, más cercana a Dios, ¿vale? Y de aquí nacieron los Kumaras. Sanat Kumara es un ser que tiene una conciencia muy elevada, ¿vale? Muy elevada, y lo que tiene la capacidad de estar en contacto con Dios directamente, coger energía de Dios, ¿vale? Como si fuera un alma, y activarlo de forma a que se activen las virtudes de Dios en esa energía. En este caso fue la voluntad, fue la iluminación y fue el amor incondicional. De ahí la llama trina y la trajo a la tierra, ¿vale? No solo existe Sanat Kumara, hay otros 30 seres que son Kumaras que vienen a
atraer lo que es la luz de Dios a la humanidad. No solo lo hizo en el planeta Tierra, también lo ha hecho en otros planetas, ¿vale? De hecho, aquí lo hizo a través de Venus porque, como cuento en mis libros, en Venus hay un portal directamente que te lleva a la conexión con Dios. De hecho, Venus es el planeta gemelo de la llama trina, no, de la Tierra. Y son muy afines. Lo que pasa es que Venus es físicamente un pelín más pequeño de la Tierra, pero a la vez está más evolucionado que la Tierra, ¿no? Y seres de allí, de Venus, nos ayudan aquí a nosotros, ¿vale? Explicar un poquito quién es Sanat Kumara, lo puedo explicar porque yo, como alma, tengo la fortuna de ser que es mi guía álmico, ¿no? Y entonces he sido instruido por él y tengo muchísima información de quién es Sanat Kumara. Entonces puede que llegue información que muy relacionada con Sanat Kumara y a lo mejor, por ejemplo, de Krishna no sepa tanto, pero también sé cosas. La información de Sanat Kumara es que le llaman avatar, le llaman un maestro ascendido, pero la energía Kumara te viene a traer lo que es esa energía de la juventud eterna. De hecho, Sanat Kumara es uno de los seres más antiguos en la creación, ¿vale? Pero tiene una apariencia muy juvenil. Debería haber traído imágenes de cada uno de los estos, pero no me ha dado tiempo entre unas cosas y otras. También para descansar, pero bueno. En el próximo directo haremos un Kit Kat y comentaremos eso, ¿vale? Porque si ahora me paro a buscar imágenes y demás, paro toda la fluidez que tengo. Otra cosa que puedo decir de Sanat Kumara es que está bilocado en varios sitios, ¿vale? La bilocación es estar en 2 sitios a la vez. Bilocación es una abreviatura de biolocalización, ¿vale? De estar en 2 en 2 sitios a la vez. Entonces, aquí la Tierra tiene una bilocación permanente, ¿vale? Para ayudar a la Tierra en el momento que estamos viendo de ascender a un plano superior de conciencia. Mucha gente dentro de la espiritualidad le llama maestro ascendido, como he dicho antes, pero ellos, aunque tengan muchísima más conciencia que nosotros, son humildes, siempre tratan a la gente que coincide con ellos de tú a tú. No se creen superiores, sino que nos ayudan, nos escuchan, nos hablan con esa igualdad. ¿Cómo decirlo? Es un regalazo, ¿no? Tener esa presencia, ¿no? Tanto de Sanat Kumara como de cualquier otro ser que tenga una conciencia más elevada que tú. Pero en este caso estamos hablando de Sanat Kumara. Al traer la llama trina y las demás llamas que las dividió él, hizo también conectarlo en cada chakra del... Muy buenas tardes, Jaume. Buenas tardes, buenas noches. Hoy has llegado a tiempo. Hizo la conexión de que en cada chakra de la Tierra conectara esa energía para que subiese el nivel de conciencia de tanto del ser planetario como de los seres que estuviesen viviendo cerca de ese chakra, ¿vale? De Sanat Kumara podría estar horas hablando, pero si me lo permitís, hoy si puedo acabar con los avatares, y si hay alguna pregunta que otra, no voy a alargar mucho el directo porque he de reconocer que cuando acabé el último directo estaba muy cansado.
¿vale? El siguiente avatar que voy a hablar, se me olvidó decir que Sanat Kumara trajo la llama trina después del conflicto que hubo con Muira la Atlántida y todo lo que pasó, eso que ya lo conté en otro directo, ¿vale? Cuando hice la conferencia Dios dentro de Dios aquí en directo. El siguiente avatar que voy a hablar es Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto está reconocido como el 3 veces iniciado, ¿vale? De ahí las leyes del hermetismo y... Vale. Las leyes del hermetismo y el Kybalión, ¿vale? Y la tabla esmeralda la creó él. Reunió toda la información e hizo la tabla esmeralda. Y veremos. Si me da tiempo a todo y en una horita hago así, mejor. Porque no me gusta dejar las cosas a medias que luego no me acuerdo por dónde lo he dejado. ¿Vale? Está reconocido como un iniciado en Grecia. Está iniciado en Egipto. De ahí de donde... Es algo... Eso podría ser otro directo, Santi. Explicar lo que es la tabla esmeralda, porque eso te llevaría mínimo una hora, ¿sabes? Sí, directamente. La tabla esmeralda, si te la trabajas bien, vamos, que estás conectado con todo. Y además con la vida misma, porque la tabla esmeralda es algo que tenemos cada uno de nosotros dentro, pero hay que descubrirlo. Y eso también está muy... Es que es... Las 7... es que primero habría que explicar... Hoy no toca hacer encuesta de temas, Santi. Ya tenemos otro para el siguiente directo. Al siguiente directo lo hago. Primero hay que explicar qué sería el Kybalión, ¿no? El Kybalión te explica unas leyes de todo el poder que tú tienes interno. Sí, pero os habéis entusiasmado con ese tema y lo voy a hacer, ese directo lo voy a hacer, os lo prometo. Pero explicar con detalle lo que es el Kybalión y la tabla esmeralda es una pasada, ¿no? Y de hecho el Kybalión creo que se lo dejé a Juan y lo tiene... Si no se la ha cambiado lo tenía en su otra casa, vale. Pero sí que tengo el libro de la tabla esmeralda, que es una pasada. No sé si lo tengo a mano. Sí, mira. Os lo voy a enseñar. La tabla esmeralda es explicar todo esto. De hecho, el libro se llama Los 8 Kybaliones. No por hacer ahí publicidad, ¿no?, de quién lo ha hecho, ¿no? Pero explicar todo esto, que todo esto está dentro de nosotros para despertarnos totalmente como seres encarnados aquí, como almas encarnadas. Es profundizar mucho en el tema. La verdad es que es muy interesante, porque si lo aplicas en tu vida, la primera ley de ser hermético y todo eso, sería una pasada. En Grecia fue un filósofo muy... Un filósofo y un maestro muy avanzado para la época que vivió y demás, tipo Parménides y Platón. Pero a Hermes Trismegisto se le conoció... Nosotros en la época actual le conocimos más por Egipto que en su época de Grecia, ¿no? Y entonces
en Grecia vino a desmontar junto. La misma misión tenían Hermes Trismegisto, que luego hablaré. Bueno, ahora estoy hablando de Hermes Trismegisto, del que voy a hablar luego, que es a Akenatón. Hermes en Egipto vino a desmontar todo lo que era el Egipto antiguo, de faraones, de tiranía y todo eso, y despertar a la gente de a pie, por decirlo de esa manera, con las leyes del Kybalión, con sus leyes de hermetismo, etcétera, etcétera. Hizo un gran trabajo. De hecho, hoy en día se siguen estudiando y profundizando en esas leyes, tanto en Egipto como lo hizo en Egipto, como lo hizo en Grecia. Y la verdad es que nos sirven hoy en día. Hace 4000 años, ¿vale? Y nos sirven hoy en día estas leyes. Entonces hay que ser muy sabio para decir algo hace 4000 años y que sirva hoy en día para seguir evolucionando, ¿no? En el proyecto crístico, porque hay que recordar que lo que hizo Sanat Kumara, hablando del de antes, con la llama trina a Hermes Trismegisto, sería muy fácil decir todos los avatares han venido a dar un mensaje de amor. Hala, nos vamos y hablamos del siguiente directo otro día, ¿no? Pero han venido en distintas filosofías, espirituales, como las llamamos nosotros, ¿no? O de estilo de vida, ¿no? Hermes Trismegisto era un gran guía encarnado, hablando así, con una paciencia de observación primero con uno mismo, porque si tú no despiertas todo ese potencial y luego lo pruebas con los demás, no sabes si sirve, ¿no? Entonces, primero siempre es con uno mismo. También se sirvió Hermes Trismegisto del que he hablado antes, de Akenatón, porque muchos dicen que si es la misma encarnación de Hermes que Akenatón. Si es que es lo que estoy hablando, es que mucha gente dice que Hermes y Akenatón fueron el mismo ser, que vinieron a dar el mismo mensaje y a continuar con su misión, ¿no? Pero yo no estoy seguro de eso, de que fuera el mismo ser, no lo sé. Al 100% no lo aseguro, ni que fuera el mismo ni que no lo fuera. Pero sí que es verdad que la misión es muy igual, de una forma diferente, ¿no? Akenatón fue más un revolucionario y Hermes Trismegisto era más gente de a pie que iba enseñando a los demás. Akenatón ya fue más hacia los líderes de Egipto y demás, ¿no? Entonces Hermes, despertando a la gente tanto de Egipto como de Grecia a su manera, fue subiendo el nivel de conciencia global de la humanidad, tanto en Egipto como en Grecia, ¿no? Y fue mucha gente que ha estudiado su vida le rebautizó como el revolucionario o silencioso, ¿no? Porque la gente que gobernaba y que estaba como faraón en Egipto y en la antigua Grecia no eran conscientes de lo que Hermes estaba haciendo. Era como un fantasma, pero iba despertando a la gente. Y eso era muy interesante haberle visto, ¿no? De dar clase, dar una información por aquí, luego otra por allí, luego se iba a otro pueblo, iba dando la misma información para que todo el mundo tuviese la oportunidad de ir tomando conciencia e ir despertando. Y la verdad es que fue un gran ejemplo Hermes en cómo llevó a cabo su misión, ¿no? Porque si hubiese hecho todo lo que he hecho llamando la atención, no hubiese acabado su misión, porque se lo hubiese encargado literalmente.
Y la verdad es que para mí es un ser al que admiro muchísimo. Y ahí sí que puedo decir que al 90% puedo decir que Hermes y luego Confucio sí que fueron el mismo ser, ¿no? El siguiente ser del que voy a hablar, Avatar, de donde viene el origen de la palabra Avatar, es de Krishna. Krishna, que nació hace 4300, estamos en el 2023, 4330 años, hace 2 días, nació. De hecho, el significado de Krishna, Krish significa creador, la N significa emanación y la A, la primera, ¿no? Que significa emanación del primer creador, del dios Vishnu, que tienen, entre comillas, como le llaman allí, Jordi Hurtado dice. En la India, como sabéis, la entidad suprema la llaman Vishnu, como otros la llaman Yahvé, como otros la llaman Jehová, como otros. De hecho, es la representación, como luego explicaré, que fue Jesús en la tierra, del proyecto crístico, ¿no? De la época cristiana. Krishna vino a dar unos mensajes a quien haya leído la filosofía hindú, a Arjuna. Vino a ayudar a Arjuna en la época que estaban allí, hace 4300 años, ¿no? Que estaban. Le explicó muy bien cómo despertar, cómo ser consciente. Aparte, Arjuna estaba en mitad de una guerra. Si habéis leído el Bhagavad Gita, le estaba dando consejos de cómo evolucionar en ese aspecto, ¿no? Y cómo ser él mismo sin depender de nadie. La verdad es que tenía una conciencia muy elevada, Krishna, y daba unos mensajes a través de la disciplina, ¿no? De la disciplina, a través de la sabiduría. Estaba iluminado Krishna, ¿no? Krishna, pero a la vez no daba consejos para la iluminación, pero sí que daba consejos para despertar tanto conocimiento como para llegar a ser sabio, ¿no? Entonces, allí llevó toda la filosofía que hoy en día en tanto en la India como en Indonesia, ¿vale? Tanto la filosofía que lo que más se conoce de la India pues es la meditación, el yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay otras cosas en Indonesia. De hecho, en Indonesia estuvo más tiempo que en la India. Lo que hizo fue llevar una filosofía a través de unos movimientos, etcétera. No te explicaré porque que un ser esté iluminado no tiene por qué pertenecer o ser embajador de la llama amarilla, o porque entonces todos los seres serían embajadores de la llama de la iluminación, de todos los seres que estamos hablando, tanto de Sanat Kumara como del Hermes Trismegisto, que representaba muy bien con su sabiduría lo que es la sabiduría en sí, como Krishna, como Akhenaton, etcétera, etcétera.
Hola Celia, buenas noches. Eh, sí, sí, tiene sentido que lo preguntes, pero no estaba como representado, sino Hermes también lo sería, San Alcumara también lo sería. Bueno, San Alcumara lo es en ese aspecto, pero directamente de la llama trina, pero no era representante de la llama de la iluminación, aunque estuviese iluminado cuando encarnó Krishna, ¿no? Es algo muy que es equivalente, pero no lo es, ¿vale? No sé si lo entiendes, Santi. Krishna trajo toda la filosofía de no solo los movimientos, sino la historia del por qué el yoga, el por qué en Indonesia creó esas maneras de, por ejemplo, artes marciales, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda la filosofía que hay en Indonesia. Es más conocido la India, pero en Indonesia hay muchísima más más conocimiento de quién era Krishna, también de todo lo que hizo, de cómo llegó a ayudar a más seres, no solo a Arjuna, sino que fue ayudando a muchísimos seres. De hecho, el lado espiritual de lo que es el arte marcial, el Kshatriya, también él es algo responsable en ese aspecto, ¿no? La conciencia plena de lo que es dentro del lado espiritual más avanzado, como es la conciencia plena. La teoría la dio más o menos él con otros seres, etcétera, etcétera, ¿no? De esto llevo intentándolo desde el primer día de que iniciamos directo. Hablaremos con Juanse a ver si un día quiere conectarse y hablar de la espiritualidad de lo que es el Kshatriya, ¿no? De lo que ha evolucionado él a través del Kshatriya, no solo del arte marcial, sino cómo ha crecido, cómo ha ido evolucionando a través del Kshatriya, ¿no? De ahí Krishna es algo responsable en ese aspecto. La verdad es que la meditación tanto en Indonesia como en la India es responsable Krishna, aunque tiene que ver, lo que voy a decir tiene algo que ver con el directo anterior, que hoy en día se ha dogmatizado muchísimo, y eso es hay que ser conscientes de eso, de que se ha hecho como una disciplina cuando debería de ser más libre en ese aspecto, ¿no? Y Krishna no lo enseñó de tal manera como se enseña hoy en día, sino que se ha ido perdiendo, se ha ido cambiando. El sánscrito con el que hablaba Krishna, al traducirlo al hindú, al traducirlo al inglés o español, se ha ido cambiando cosas y se han ido perdiendo cosas. Entonces no es lo mismo, ¿no? Aunque se quiera enseñar lo mismo, se cambian cosas al traducirlo, porque al traducir del sánscrito al español, por ejemplo, cambias palabras que quieres decir lo mismo, pero no son lo mismo. A veces en sánscrito, cuando quieres decir intuir, la palabra más exacta sería, por ejemplo, presentir. ¿Sabes? Que casi es lo mismo, pero no es lo mismo. Así que se han ido cambiando y se han ido creando esos dogmas hoy en día, tanto en Indonesia como como en la India. Perdonad. De hecho, cuando hablo hace 4300 años, no voy a hablar, no me vais a oír decir nunca antes de Cristo, porque si estamos hablando que son avatares de la conciencia crística, estos ya pertenecen, ya son Cristos también. O sea, no pueden ser su época antes de su época. Sería una incoherencia, ¿no? Yo lo veo de esta manera, ¿no? No voy a decir 4300 antes de Cristo
cuando él tiene la conciencia crística. Es algo, no sé. Entonces diré 4.300 años antes del calendario gregoriano, ¿vale? Entonces así se cuadra más, porque todos son Cristos, todo, tanto Sanat Kumara como el Maestro Magistra, como Krishna, como Akenatón, como Gautama, como Buda, como Confucio, como Jesús, todos tienen la conciencia crística. Por eso son avatares de la conciencia crística. Si hablase de pero es que tiene la misma importancia, porque tiene más importancia Jesús que por ejemplo Krishna, que por ejemplo Sanat Kumara. Es que no tiene sentido si todos son si todos son conciencia crística, ninguno tiene más valor que otro en ese sentido. ¿Comprende lo que quiero decir? Vale, pues entonces diré esto más. Estaba buscando una palabra pero no me sale. A ver dónde está otra vez el Word. Aquí. Diré del calendario gregoriano. De hecho, el calendario gregoriano se basa a través de cuando nació Jesús, pero no puedo decir antes de Cristo. Puedo decir antes de Jesús, pero hay que ser conscientes de que si todos son avatares, todos tienen la misma importancia. Que sé que es un lío todas las fechas, pero hay que darles la misma importancia a todos. Vale. Gracias. Vale. Vamos a pasar a otro ser que de hecho conozco también bien, que se llama, le conocéis como Lord Kuthumi. Os puedo decir que nació hace 1500 años antes de empezar el calendario gregoriano. Y una encarnación de Kuthumi que conoceréis muy bien es la de Pitágoras, que todas las hemos conocido cuando íbamos al colegio con las matemáticas, ¿no? Otra encarnación de Kuthumi es de hace poco, la habéis nombrado casi todos, de los 3 seres que llevaron regalos a Jesús, que le conocéis como Reyes Magos, era Gaspar, ¿vale? Kuthumi tenía una sabiduría y una disciplina muy elevada. Si podría decir que tan elevada en sus encarnaciones como en la última que tuvo, como Krishna, como Sanat Kumara, porque luego hoy en día es el representante de la energía masculina en las dimensiones en las que estamos experimentando. Cuando hablo de energía masculina, estoy hablando de la energía masculina en todos nosotros y en la creación, porque como sabréis, en algunos planetas hay más energía masculina y en otros hay más energía femenina. Por ejemplo, Venus, la Tierra son planetas más femeninos en ese aspecto. Júpiter, Marte, incluso Urano son energía más masculina, ¿vale? Entonces, esa energía, él es el quien es el representante de esa energía, ¿no? Y está en esas 9 dimensiones al mismo tiempo. Por eso Kuthumi es un ser muy elevado, en la que también es, no mi guía álmico, pero también hace la función de guía álmico de seres que traen una disciplina a enseñar lo que es la energía masculina, ¿no? Kuthumi tiene un conocimiento y transmite un conocimiento
de energía masculina, pero con una dulzura. Es decir, es increíble porque dices energía masculina y cuando uno enseguida te piensa, dice energía masculina no tiene que ver solo con el varón. Las mujeres también tienen energía masculina. Entonces es la voluntad, el poder, el conocimiento, la sabiduría, son virtudes que tenemos nosotros de energía masculina, ¿no? Y él enseña esa información, esa sabiduría con una dulzura, pero a la vez que habla con esa dulzura, su energía es muy potente. De hecho, da muchísimo respeto, ¿no? Voy a hacer caso a Paqui, que no he vivido en todo el directo. Es que tenemos que ser conscientes, que esto lo explica muy bien Kutumi, que es que aunque todos tenemos energía masculina, tiene que estar equilibrada con la energía femenina, ¿no? Tú puedes explicar un conocimiento de un poder ilimitado muy elevado, pero a la vez tiene que estar acompañado del amor incondicional, de esa dulzura, de esa inocencia del ser, ¿vale? Lo explica de tal manera que parece que te lo vaya a imponer por su energía, pero lo comprendes al momento porque a la vez es muy sencillo. Entonces, para mí sí que es un ejemplo Kutumi. De hecho, tengo la suerte de tener información de él casi directa, como no, y aquí voy a dar directa también, pero la primera vez que oí hablar de Kutumi en este plano, ¿vale? En este plano fue a mi amigo Jerry, que de hecho es su guía álmico, y él siempre estaba con las artes marciales, con la disciplina, claro. Y recuerdo que siempre bajar el nivel, baja el nivel de esa fuerza masculina. Explícalo para que lo entienda todo el mundo. Y entonces cambiaba el tono más alegre, Jerry. ¿Sabes? Se hacía un cambio de actitud más alegre. Entonces ahí yo sí que vi cosas de que le fue guiando bien en ese aspecto, ¿no? Siempre ha sido también muy... Kutumi suele trabajar siempre con un equipo de gente que la mayoría, aquel que veis que está dentro del mundo espiritual y tiene una fuerza y una energía muy respetable, pero a la vez te atrapa su energía, seguramente al 60% sea guía Kutumi, ¿no? A lo que vienen a enseñar. La mayoría de hoy en día siempre se ha dicho que en la espiritualidad siempre la mayoría siempre acuden mujeres, siempre van y son pocos hombres los que están dentro de la espiritualidad, pero hoy en día se va equilibrando eso, se va equilibrando. Y gran parte tiene la responsabilidad Kutumi en ese aspecto, porque también está ayudando a todos los seres que están encarnados como mujer a equilibrar. A equilibrar quiere decir no ser más hombre, sino esa energía de conocimiento, esa energía de voluntad, esa energía de sacar adelante todo, viene de esa energía masculina que hay en el planeta Tierra. Y las mujeres que lo captáis vais equilibrando ese conocimiento, vais expandiendo vuestro conocimiento hacia afuera, porque la energía más femenina lo que hace es atraer, pero la masculina es emanar. De hecho, Kutumi ya fue anteriormente, antes de Morya, representante de la llama azul.
hoy en día está haciendo una misión Kutumi con la energía de la llama azul a otros planetas con que le falta ese nivel de conciencia como en la Tierra para que esos planetas estén en el equilibrio. ¿Cómo vamos de tiempo? 50 minutos. Y es que nunca cumplo. Siguiente que voy a hablar va a ser Akenatón. Akenatón, la energía de Akenatón, Akenatón nació en el 1300, antes de que empezara el calendario gregoriano, en forma positiva. Akenatón, como he explicado antes, tiene la misma misión que Hermes Trismegisto, pero a niveles de los que gobernaban, de romper esquemas de los que gobernaban, ¿no? Entonces, Akenatón tiene una energía muy potente. No era como Hermes, que iba apagando, iba despertando, pero de una forma muy, en forma de espía, hablando claro, ¿no? Hermes era más revolucionario, más como llamando la atención, ¿no? Y cambió tanto Hermes como Akenatón cambiaron la filosofía del antiguo Egipto a la filosofía del Egipto que conocemos hoy en día, pero ya sin tanto como la gente más revolucionada, ¿vale? Entonces a la época de los faraones cayó de una manera, ya no era como antes, la gente ya no quería ser tan esclava como era antes, etcétera, etcétera, ¿no? Akenatón dejó muchísima información en Egipto, tanto en la Esfinge como en la pirámide de Keops, como en Giza, en el templo, ahora no me sale el nombre, uno de los templos de Egipto. Cuando salga el nombre lo diré. Fue uno de los seres que dejó muchísima información. De hecho, toda la información que hay en la gran pirámide de Keops, en la sala principal, que es lo que representaba antiguamente la sala de los espejos, que hay mucha gente que hoy en día no puede entrar en esa sala principal por la energía que se mueve allí, ¿no? Esa energía que se mueve en la sala principal de Keops representa todos tus yoes en esta encarnación, ¿no? Todos tus yoes, estoy hablando en forma de ego también, para que tú lo reconozcas. Por eso se llama la sala de los espejos. Mucha gente, la presión esa que se siente en esa sala, solo en el umbral de la puerta, no la pueden resistir. De hecho, hay gente que se ha desmayado en el umbral de la puerta porque esa energía es muy intensa. Sientes la presión en el ambiente al respirar, porque se fabricó esa sala para que salieras de allí despierto, pasando allí tiempo encerrado en esa sala, puedes salir despierto, pero si tienes la fuerza suficiente para resistir. De hecho, como cuenta muy bien Javier Sierra en su libro La pirámide inmortal, cuando sale de esa sala Napoleón, salió loco. Y en esa por toda la información que hay en esa sala, pero no solo escrita en las paredes, es información energética. Entonces ahí se tiene que dar esa como diría un amigo mío, esa medalla a Akenatón. Y en la Esfinge dejó una información
detrás de la esfinge, que algunos lo sabréis y otros no, hay una puerta en la esfinge que te lleva a unas galerías donde se puede llegar a, con información y con un guía que lo sepa bien, gente que viaja a Egipto y tienen el permiso de ir a esas salas, de poder llegar a despertar también ahí con solo unas horas, ¿vale? Y de hecho allí se encontró unos pergaminos hace muchísimo tiempo que hoy en día están censurados. Están censurados. Y es información directa de Akenatón porque los escribió él. Tenemos la suerte de que algunos los han transcrito, como se dice, traducido del Egipto antiguo, que poca gente sabe ese dialecto, al de ahora. Y por ejemplo, esa información la tiene tanto Javier Sierra, Xavier Pedro, también la tiene Nacho Ares, que es un periodista egiptólogo, y es una información muy interesante para despertar conciencia. Por eso Akenatón es descendiente directo de la Atlántida, aunque estuviese en Egipto. Por eso sabía la estructura de las pirámides y cómo funcionaban y cómo dejar la energía allí. Porque no sé si lo sabréis, pero la tecnología la que se hizo las pirámides fue hecha con tecnología atlante, que es a través de electromagnética. Tenían una tecnología para mover lo que dicen de los esclavos y todo eso. No es así, porque está hecho al milímetro todo. Y fue hecho con tecnología atlante. Y esa energía te movía las piezas tanto como tú regulabas la máquina para que te lo dejara así. Akenatón hoy en día empieza a salir información de su vida, de lo que es hoy en día, pero hace 20 años o así no se sabía casi nada. Vamos a pasar al siguiente, que lo conoceréis un poquito más. Un tal Moisés. Moisés estuvo en la época 1152, nació en 1152 antes del calendario gregoriano. La misión de Moisés, a través de lo que se conoce de las películas y demás, vino a traer el conocimiento de lo que es la presencia de Dios en nosotros. Esto es una información que se ha ido trasladando tanto los esenios, que fueron el hijo de Moisés se llamaba Esen, de ahí los esenios. Luego los que estudian Cábala también traen esa información. No solo se basan en el Corán, no, el Corán es en el Antiguo Testamento, perdón. En la Torá, perdón, el Corán, Torá, casi son palabras parecidas, ¿no? En la Torá, sino que también traen información de Moisés, de lo que vino a traer, y a través de las letras hebreas, que es lo que estudian en la Cábala, lo que hacen es descubrir lo que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Lo que pasa es que se ha modificado toda la vida de Moisés tanto al cristianismo como al catolicismo, ¿no? El cristianismo quiere decir la religión judía, como en el catolicismo, ¿no? Entonces se sabe muy poco de Moisés, las tablas de Dios, de los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, pero lo que vino a hablar y vino a traer con su misión como avatar en la tierra es a explicar lo que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Lo que yo digo mucho siempre es Dios experimentando dentro de Dios,
es que somos las almas, que somos Dios encarnados en este cuerpo físico, que no somos el cuerpo físico. Eso es la misión que vino a traer Moisés a la tierra, ¿no? Y luego inculcó a Moisés a su hijo Esen cuando él ya no estuviese, porque Moisés sí que es verdad que cuando llegó a tan mayor se desconoce cómo vivió, porque lo vivió solo en esa última época, ¿vale? Y dio el relevo a quien fue su hijo Esien, ¿no? Y de ahí los esenios, que trajeron la filosofía de Esenia, ¿no? De toda su filosofía de cómo despertar, que no necesitaban ni médicos, distintos niveles de conciencia para llegar a donde están hoy en día, que de hecho todavía hay esenios, que todavía hay seres aquí encarnados que siguen la filosofía esenia y tienen como sabéis vosotros que yo os sigo bastante, es Montrand. Montrand es la ciudad terrena que hay debajo de Montserrat. Esa es una ciudad etérica de quinta dimensión esenia, ¿no? Que son sanadores, pero no sanadores solo físicos, sino también mentales, también emocionales, etcétera, etcétera, para los de la superficie de la Tierra, ¿no? De ahí, con la presencia de Dios, los esenios fueron explicando su filosofía de cómo tener una conciencia bastante elevada y demás. Además tenían una esperanza de vida. Sí, de hecho... No es no es donde está la llama verde, pero sí es donde está el chakra corazón. Tanto en el sur de... El chakra corazón es sur de Francia, a Cataluña, hasta Finisterre. Todo eso es el chakra corazón. Entonces, no es que sean la llama verde de sanadores, pero utilizan la sanación de una forma muy parecida. La filosofía enseña, lo que iba a explicar antes de que Santi hiciera esa pregunta, es que ellos en aquella época llegaron a una esperanza de vida de 160, 170, lo que sería hoy en día a 80, 85 de edad hoy aquí. A partir de esa edad ya iban perdiendo lo que era ya calidad de vida, que no salud, sino calidad de vida de la vejez de los años, pero no quiere decir que enfermaban, sino que iban perdiendo facultades hasta que desencarnaban en sí. Pero desencarnaban de una forma consciente, ¿vale? Una forma consciente quiere decir que siendo conscientes de que no era el fin, sino que ya sabían que había algo más allá. Y eso que Jesús todavía no había encarnado, que ese es el último avatar, con el que ya sabían que había el más allá, que habían otros planos más elevados de conciencia donde seguirían su evolución hasta la siguiente encarnación. Todo eso es la misión que trajo aquí Moisés. No solo trajo las famosas tablillas y camino por el desierto 40 años, etcétera, etcétera. Esa es la parte más visible, pero lo que vino a enseñar es todo eso. Ay. ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? Porque va preguntando Santi, van preguntando, pero bueno, yo voy siguiendo porque me quedan, mira, Siddhartha Gautama, que si le conocéis, Confucio, que también le conocéis, y un tal Jesús. Me quedan 3, ¿vale? Los que pueda, si los puedo hacer en un cuarto de hora, pues muchísimo mejor. Pero dando la información correspondiente, ¿eh? Si tenéis alguna duda, solo tenéis que decirlo. No, ya me he dado cuenta.
Hay alguien y no tiene permisos. Ostras, tengo que arreglar los permisos del chat. Vale. Vale. El siguiente del que voy a hablar es Siddhartha Gautama Buda, que ahí sí que le conocéis todos, ¿no? El Buda es estado de conciencia, que significa iluminación, ¿vale? Se le conocía que Siddhartha Gautama, que es, de todo lo que os estoy hablando, es el único ser que desencarnó meditando. Quitando a Moisés, que no sabemos las causas, pero bueno. Es el único ser que murió meditando a través de la iluminación. Entonces, toda la filosofía que trajo Siddhartha, cuando se dio cuenta que de donde venía no era feliz, no sé si sabéis la historia de Siddhartha Gautama, que era descendiente de un rey de allí de donde nació, de Nepal, y él no era feliz, teniéndolo todo no era feliz, ¿no? Entonces sí. Tranquilo, Santi, tranquilo. Siddhartha Gautama, cuando llegó al uso de razón, vio que teniéndolo todo, riqueza, pudiendo tener una mujer que la habían ya traído para que se casara con él, etcétera, etcétera, no era feliz de la forma que estaba viviendo. Entonces decidió salir a lo que era ver el mundo, porque nunca lo había visto, no le dejaban ver el mundo, siempre mirando a todos por encima, como le inculcaba a su padre, ¿no? Entonces se dio cuenta de que eso no era lo que él quería para su vida, y abandonó el castillo donde vivía, donde tenía kilos y kilos y kilos, literalmente, de oro. O sea, que no hubiese tenido de nada, no hubiese necesitado de nada para ni trabajar ni nada de nada, sino oro por aquí, oro por allá, y tenía para vivir 3 o 4 vidas, hablando claro, ¿no? Y Siddhartha Gautama lo que hizo es: yo no soy así, yo no quiero vivir así, y decidió salir del castillo y vivir fuera del castillo. Entonces se dio cuenta que fuera no era como se lo habían pintado. Entonces empezó a trabajar lo que es la meditación activa consciente. La meditación activa consciente, que la conocéis muy bien, yo la llamo autoobservación, luego atención plena, como se suele decir, en todo lo que le rodeaba, ¿no? Y entonces descubrió que le faltaba de todo, que para vivir no tenía dinero, al irse del castillo no se podía llevar el dinero que tenía del castillo, y se puso a reflexionar. Dentro de esa reflexión descubrió lo que es la meditación, y a través de esa meditación descubrió lo que era por dentro. Vosotros conocéis el mandala de la flor de loto, ¿no? O la flor de la vida se llama, perdón, la flor de la vida. La flor de la vida es conocida por la meditación de la iluminación de Siddhartha, ¿no? Que tiene una geometría sagrada que tiene 49 puntos. Esos 49 puntos son los 49 puntos de luz, que si lo transformamos a lo que es la simbología de la vida, por eso se llama la flor de la vida, cuando se juntan, cuando se va a formar una vida, cuando se juntan 49 células y se iluminan en una, es cuando es el primer latido del corazón. No es casualidad que la flor de la vida tenga 49 puntos, que no es casualidad que la flor de la vida
esté relacionados con la vida humana. Entonces, cuando profundizó en todo eso, no la dibujó de una manera que hoy en día no la conocemos así. Dentro de la flor de la vida está el árbol de la vida. Y cuando él dibujó, de hecho no creo que no queda ningún dibujo para mostrar, ni lo replicaron ni nada. Perdón, voy a beber. Cuando dibujó eso, dibujó primero lo que es la semilla del árbol el árbol de la vida. A través de esa semilla dibujó el árbol de lo que es la vida, y a través del árbol de lo que es la vida dibujó todo lo que conocemos hoy en día de lo que es el mandala de la flor de la vida. Lo dibujó de tal manera que dibujó todos los puntos de la iluminación que tenemos en nosotros. De hecho, no sé, se descubrió a través de lo que le fue explicando que nosotros cambiamos todas las células del cuerpo cada 7 años, eso lo sabéis, menos una. Menos una. Esa única célula que no cambiamos en toda la vida es la que, si nosotros trabajásemos para despertar concienciamente de conciencia y despertásemos toda nuestra conciencia, esa es la célula que iluminaría todas las células para llegar al estado de iluminación, que es como llegó él al despertar de la iluminación, sin tener que morir, claro está. Entonces, todo esto lo di a conocer, pero como os he dicho antes, como pasó con Moisés, como pasó con Hermes, como pasó con Krishna, se ha ido cambiando esa información tanto del sánscrito como al inglés, del inglés al español, etcétera, etcétera. Porque él también hablaba sánscrito en el Nepal. Siddhartha Gautama, cuando despertó la iluminación, se iluminó también físicamente. Entonces es cuando la gente se dio cuenta de que no somos solo un cuerpo físico con una conciencia, sino que somos algo más. Y antes de irse a otro plano, dijo que dentro de 600 años, que si no lo he dicho, 600 años vendrá un ser que será como 600 Budas. Ahora estaba hablando de Jesús. Entonces, la iluminación es importante, pero todo el mensaje que dio con la iluminación sin el mensaje de Jesús no está completo. Me queda Confucio, que vivió en la misma época que Siddhartha Gautama, pero era a 12 años mayor que Siddhartha Gautama. De hecho, os voy a decir algo que no sé si alguien lo debe saber. Confucio y Lao Tse eran el mismo alma. Los dos hablaban de una filosofía muy elevada. A Confucio se le conoce más por unos temas, a Lao Tse más por la sabiduría, pero los dos eran unos seres muy sabios porque era un alma encarnada en cuerpos diferentes, en dos cuerpos diferentes. De hecho, Confucio hoy en día está en el Consejo de Shambhala. Cuando desencarnó Lao Tse, también se fusionaron las dos partes del alma en una, y por eso las dos conciencias de Confucio
y Lao Tse, cuando se fusionaron otra vez en una, despertaron un conocimiento más allá de la iluminación, que como sabéis es la conciencia de Dios. Más allá de la iluminación, que es cuando trabajas más allá de tu evolución, ya trabajas para el servicio de la creación, ¿no? Y con todas sus almas. Confucio y Lao Tse dieron unos conocimientos muy elevados y a la vez muy para aquella época fueron muy densos de comprender, ¿vale? No fue como, por ejemplo, Jesús, que hacía parábolas, pero lo que hacía Confucio era más, de ahí la confusión, ¿no? Era más hablar con muy tecnicismo, con muchas palabras técnicas, con mucha palabra que no se entendía lo que quería decir. Sonido de platillos. Se entendía lo que quería decir, pero no se entendía de comprender del todo. Entonces Lao Tse explicaba... Ah, vale, gracias. Se entendía más lo que explicaba Lao Tse, que era a través más de la sabiduría que más del tecnicismo, ¿no? Porque siempre se ha dicho que cuanto más sabio eres, más humilde y sencillo eres. Y Confucio, la parte de Confucio, lo que era más técnico, más... como hoy en día es como si un médico hablase con las enfermedades técnicas y nosotros no entenderíamos nada. Y Lao Tse hablaría de las enfermedades de forma cotidiana, para que se entienda más o menos esa misión. Lo que hoy en día comprendemos todo lo que dijo Confucio y Lao Tse, pero en aquella época era un poquito más complicado. Te vas a gastar todos los puntos en hidratación. Vale, Confucio sí que dio unos mensajes para que tanto como... Aquí sí que hay que decir como tanto Sanat Kumara como Hermes como Krishna como Kutumi como Akhenaton como Moisés como Siddhartha Gautama, Confucio y Jesús, que ahora hablaré de él, habló en aquella época cuando estaban encarnados, pero hoy en día también siguen sirviendo sus mensajes para seguir despertando hoy en día. Hay que ser conscientes de que tanto todos estos seres encarnados en aquella época estaban como sembrando una semilla, ¿no? Y esa semilla hoy en día ya está germinando, está floreciendo, porque hoy en día tenemos una conciencia que hace 2000 años, que hace 1500, que hace 1700, etcétera, etcétera, no tenían. Pero ¿y quién te ha dicho a ti que en aquella época no éramos nosotros también? Entonces vamos reencarnando y conociendo a todos los seres, para que hoy en día, que podemos decir que somos muy afortunados de estar encarnados en la época en la que estamos. Y me podréis decir, pero tal y como está el mundo, ¿cómo puedes decir que somos afortunados? Sino porque lo digo por la época en que está la etapa de la Tierra, porque está despertando conciencia a niveles más elevados. De hecho, lo vamos viendo conforme está el clima, por cómo está la conciencia, que ya no somos tan ignorantes como hace 100 años o 200 años, hablando claro. Y vamos tomando conciencia de que somos más libres, ¿no? Y ahora ya vamos al ser que más se conoce de todos, que es Jesús. Y voy a explicar qué significa la palabra Cristo, porque no la hemos explicado, ¿no? Kris significa creador, como de Krishna, ¿vale? La T significa de sacrificio,
pero no de sacrificio de perder, sino sagrado oficio. Hemos interpretado mal la palabra sacrificio. El sacrificio, y mal traducida, de tanto del latín como del sánscrito, no significa me voy a sacrificar por el bien de todos. Es el sagrado oficio de hacer tu misión. Y hay que decir lo que significa bien para hacer esas palabras correctamente, ¿no? Y la O significa de amor, la parte femenina, ¿vale? Creador, o sea, es creador del sagrado oficio del amor. Eso significa el Cristo, que todo lo tienen, porque tanto Sanat Kumara como Hermes, como Krishna, como Kutumi, como Akenatón, Moisés, Siddhartha Gautama, Confucio y Jesús, de Jesucristo, de Krishna, de Cristo, es porque forman parte del proyecto crístico. El proyecto crístico es el proyecto de la humanidad aquí en la Tierra, y no solo aquí en la Tierra, sino forma parte de la evolución de toda la galaxia. Porque estos seres no solo han encarnado aquí en la Tierra, han encarnado en otros planetas para seguir evolucionando y estar toda la creación en el equilibrio. El proyecto crístico no solo pertenece a la Tierra, ni pertenece al cristianismo, ni pertenece a ninguna religión tal cual. De hecho, antes de la Atlántida y de la Lemuria, el proyecto crístico ya existía. Porque podríamos decir perfectamente que Adama era un avatar también. Podríamos decir que el Morya y todos los representantes de las llamas sagradas son avatares por la conciencia que trajeron, lo que trajeron al mundo. Pero entonces ya nos estaríamos yendo ya a una lista de muchísimos avatares. Y me he dejado también muchísimos avatares porque si no, no acabaríamos nunca. Porque son ellos mismos reencarnándose en otras, porque estaba Yunu, estaba Vesta, estaba muchísimos seres, ¿no? Pero los que más se conocen son estos, pero claro, porque es lo que estuvimos hablando en el último directo. Eso es para crear un dogma. Porque si tú haces que le das el conocimiento de que nadie dependa de ti, las religiones católicas o religiosas no tendrían ningún sentido. No tendrían ningún sentido. Te ocultan información, la manipulan para que sigas dependiendo de ellos para tu fe o tu espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que de hecho dentro de la espiritualidad, como bien dijo Sandra el otro día, hay también muchísimo dogma, tanto en el budismo como en los tibetanos, como en el hinduismo. En Indonesia hay muchísimo dogma, y en la religión católica también, tanto en la cábala también hay muchísimo dogma, como... Aquí me matará David, por supuesto, por lo que estoy diciendo, pero... hay muchísimo dogma en todas partes, ¿no? Y si realmente quieren que dependas de ellos, no te van a decir la verdad de la información que tienen para que seas libre y seas autosuficiente en tu espiritualidad, en tu energía y en tu poder ilimitado que eres como alma, ¿no? Si hicieran eso, no tendría sentido ninguna. Jesús vino aquí a la tierra a dar un mensaje tanto para la época que estaban como para la de ahora, como todos los anteriores, ¿no? Todos ellos tenían la misión de despertar a la humanidad para la época que estamos viviendo hoy en día y todas las encarnaciones que hemos tenido anteriormente. ¿Por qué? Porque si somos conscientes, hemos ido reencarnando en las épocas en las que hoy en día, en filosofías espirituales diferentes, puede ser
budista, puede ser hindú, puede ser espiritista, puede ser sufí, puede ser cabalista, pero todas las filosofías en distinta manera te dicen lo mismo. Eres un alma que viene aquí a despertar y a seguir evolucionando, pero que no se acaba todo cuando desencarnas, sino que sigues evolucionando. Si no, no tendría sentido tener solo una encarnación, el alma. No, si encarnas como hombre no puedes encarnar como mujer, no tienes las mismas experiencias, aunque te cambiases hoy en día de sexo, no puedes tener la experiencia de dar a luz si eres originalmente hombre, y etcétera, 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 ¿no? Los mensajes que vinieron a dar los avatares, se llama avatares, se les llama hermanos de conciencia mayor, se les llama maestros ascendidos, como queráis llamarlos, han venido aquí a cumplir su misión, como nosotros tenemos aquí también nosotros la nuestra, y no son más que nosotros, porque ellos lo repiten una y otra vez. No son más que nosotros porque el mensaje que vino a dar Jesús es un mensaje de amor, más allá de la encarnación, que existía la resurrección como alma. El mensaje que vino a dar Buda de la iluminación lo hizo para que nosotros evolucionásemos en la época que fuera, la encarnación que fuera. Krishna lo hizo a través de eso, de la India y Indonesia, la filosofía hindú y Indonesia, y etcétera, etcétera. Moisés a través de su hijo, etcétera, etcétera. Entonces todos ellos vinieron a dar el mensaje con la misión de distintas filosofías. ¿Qué pasa? Pues que las religiones o los dogmas de la filosofía que vinieron a dar, tanto Moisés como Jesús, como Krishna, como Akenatón, como etcétera, etcétera, Hermes Trismegisto, etcétera, etcétera, Confucio, se ha ido transversando toda la información a su propio interés, y de ahí los dogmas. Pero cuando se está descubriendo ahora toda la información, pues a través de canalizaciones, a través de investigaciones, de papiros, etcétera, etcétera, que se van descubriendo y que han ido censurando, se está descubriendo que estamos en la era de la verdad, ¿no? Y que estamos en una época muy bonita de vivir, porque estamos acompañando al planeta a ascender a un plano superior de conciencia, y nosotros con ella. De hecho, la verdad que hay hoy en día no es la misma que el mismo nivel de conciencia que hace, por ejemplo, 40 años. Hace 40 años todo esto estaba censurado, toda esta información, se creía todo lo que se decía de forma externa, pero de forma interna no sabían que estaban ocultando información y estaban censurando. Pues hace 40 años, por ejemplo, hablando del Reiki, hablando de la meditación, hablando, estás en una secta, mira a ver dónde te has metido, eso no tiene que ser bueno, etcétera, etcétera. Y hoy en día hay la libertad, y es a partir del famoso 21 de diciembre del 2012 cuando despertamos esa era de la verdad, ¿no? Que las religiones dogmáticas están perdiendo su poder, y la gente está empezando a ser más libre pensadora, ¿no? Que antes lo eran también, pero había ese ocultismo por el que dirán, etcétera, etcétera. Ahora ya no se juzga tanto, ni se equilibra tanto. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o algo, yo por ahora he acabado. Por ahora he acabado de decir lo que les estaba explicando. Ay.
Y si no tenéis ninguna pregunta, pues bajamos la persiana, que vosotros digáis, ¿eh? Estamos para eso. Y he de decir que no he estado pendiente del Discord en ningún momento. Sí que has estado... Tamara, has estado ahí en charlas en directo, pero no te da los permisos para hablar. Así que roles... Lo siento. Me he centrado más en la información. Mira que lo he dicho antes de empezar, ¿eh? Iros a charlas en directo, que ahí podéis hablar ahí. Y no he hecho ni caso. Bueno, yo espero que os haya gustado la información. He estado todo el día preparando ese documento para poder guiarme un poquito de la información que os quería dar. Y me he basado más en los nombres que la información que había ahí. Luego es fluido como siempre. Me alegro que os haya gustado, que os haya parecido interesante, porque es muy interesante toda esta información y demás. Sí, la verdad es que lo habréis notado que ya me va fallando también la voz, ¿no? Y que me cuesta un poquito también respirar. Y quería decir una horita, pero nunca cumplo. Estamos en 1 hora y media ahora mismo. Fluye y se me olvida el tiempo. Es que cuando me centro de esa manera, soy consciente de que me olvido de lo que es el tiempo y el espacio en la tercera dimensión. Siento la información y la digo tal cual la siento, ¿no? Y me olvido de todo lo demás. Digo 1 hora y estoy 1 hora y media. No tengo remedio, lo sé. Pero me ha gustado el tema este porque es muy interesante y dar a conocer incluso seres que solo se les conoce por el nombre. Muchísimas gracias. Bueno, el siguiente directo vamos... voy a ir comunicándolo porque a lo mejor solo voy a hacer un directo a la semana. Porque dos, así entre que descanso un día y preparo porque no es descansar, ¿vale? Porque yo hago el directo el martes y dices, ¿el miércoles has descansado? No, pues he editado el vídeo, lo he ido compartiendo por las redes, etcétera, etcétera. He ido hablando con gente y eso, y no se descansa realmente. Entonces, cuando editas el vídeo, lo subes y compartes y demás, al día siguiente otra vez otro directo. Y mañana a editar el vídeo y volverlo a subir. Entonces, veremos cuando hago el siguiente directo. Si hago uno a la semana, miraré el día y lo comunicaré, ¿vale? De momento, hoy vamos a bajar la persiana, vamos a descansar y a dormir porque nos lo hemos ganado. Que vosotros tenéis que también asimilar toda esta información, porque os he soltado todo un sermón que no veas. Pues más o menos os he soltado información de 10.000 años para adelante, hacia aquí, entre unas informaciones y otras. Vale, pues así lo haré. Pues muchísimas gracias. Ya compartiré el vídeo por las redes y el siguiente espero que Santi también esté aquí y me pueda ayudar más y esté más pendiente a lo mejor de Discord que yo y podamos hablar más. Hoy he hablado todo solo yo. Así que muchísimas gracias a todos por asistir. Y nos vemos en el próximo directo y por las redes sociales. Seguimos hablando. Un besito muy grande a todos y buenas noches. Gracias. Buenas noches.